Bien, esta es la segunda clase de la primera unidad. Y como les decía hace un momento, en diseño 2 vamos a continuar el modelo de información, o sea, vamos a hacer un diseño asistido por ordenador, pero ya tenemos que ir profundizando la representación de instalaciones. Y no solo eso, sino la coordinación entre ellas. ¿Por qué? Porque primero entra constructivamente hablando la estructura. Toda construcción empieza con la estructura, la obra gruesa. Entran ítems pesados como son el muro de ladrillo u otros de cerramientos. Y poco a poco vemos acabados, pero paralelamente vamos a hacer instalaciones. Y eso también tenemos que ver acá. Entre el tema de hoy es cerramientos, la primera parte. ¿A qué llamamos cerramientos? Básicamente a los muros. Vamos a aprender a modelarlos en Revit. Si es que ya saben hacerlo, vamos en realidad a profundizar un poco en el tema, porque el contenido del día de hoy no solamente tiene que ver con el cerramiento vertical como tal, sino que vamos a ver tres partes el día de hoy. Vamos a conocer cómo se comportan los elementos en Revit. Evidentemente estamos usando Revit, pero esto es muy similar a otros programas modeladores, como son Archicad, Allplan y otros. Siempre hay una organización y esa jerarquía tienen que conocer, porque en realidad ya no funcionan las cosas como en AutoCAD. En AutoCAD todo uno dibujaba con la línea, por eso se llamaba el paradigma del objeto. Con una línea podías representar un muro, pero esa misma línea, si le cambias el grosor y lo giras, se puede volver una ventana, se puede volver una puerta, porque al final es como el lápiz, ¿no? Tú lo que representes, para mí es un muro y bueno, es un muro, pero cuando uno modela no es así. Uno tiene que utilizar una herramienta en específico para que ese muro sea muro, para que la puerta sea puerta, etc. ¿Ya? Entonces tenemos que conocer esa jerarquía. Después vamos a hablar realmente sobre los muros como tal y terminamos el día viendo el nivel de desarrollo. Esto es importante porque dentro de la metodología BIM que pretendemos aprender, no solamente es hacer un muro por hacerlo, tiene que estar estandarizado. Todos los participantes del proyecto tienen que saber de qué manera estamos representando el muro. Y no me refiero simplemente al acabado, si va a ser un muro de yeso o cemento, de revoque, ¿no? Sino que realmente tenemos que estar seguros con qué nivel de información estamos contando. Eso vamos a conocer el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a conocer los elementos de Revit como tal. En este momento, los que están acá de forma presencial y también virtual, traten de abrir la versión de Revit que tienen, ábranla. Yo voy a hacer una pausa acá para que podamos ir avanzando paralelamente. Bien, entonces, el primer punto que vamos a ver el día de hoy son los elementos como tal de Revit. ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer esto si es que no lo han visto antes? Porque existe una jerarquía, ¿sí? A ver, acá vamos a ver la presentación. Bien, este esquema o organización tipo organigrama no me lo he inventado yo. Acá tengo la fuente, es de la ayuda del programa de Autodesk. A ver, voy a acercarme un poquito. Ahora sí. Acá abajo ahora creo que se ve un poco mejor hasta atrás. Hay una página web que es help.autodesk.com. /diagonal view, /diagonal RBT, porque es de Revit, /diagonal la versión, por ejemplo es 2022, pero pueden ver de cualquier versión la ayuda, digamos 2019, 2020. Español, ¿por qué? Porque la ayuda es en español. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque igual está codificado, algo así como hemos hablado en la anterior clase. No voy a hacer con el cursor, sino las personas que no están. Help.autodesk.com view, hasta ahí es igual, RBT es de Revit, pero aquí también pueden cambiar CAD para ver de AutoCAD. Y aquí la versión en vez de 2022 pueden poner 2019, pueden cambiar y van a ver el manual si quieren de esa versión. Y este ESP es porque está en español, les repito, pero también podrían cambiar a inglés como ENG, ¿sí? Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque es la fuente de donde he sacado esta jerarquía. Yo sé que se ve ahorita pequeño,
pero en realidad he hecho unos acercamientos, ¿ya? No se desesperen por leer, realmente está muy pequeño, pero vamos a ver por partes. Los elementos de Revit como tal, que está aquí arriba, se dividen en tres, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, y se siguen subdividiendo. A ver. Los elementos de Revit se dividen en tres. En elementos de modelo, elementos de referencia y elementos específicos de vista. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son estos? Lo de modelo es todo lo que es en tres dimensiones, es decir, muros, puertas, suelos, todo lo que físicamente existe en el espacio. Por eso se llama elemento de modelo, lo que está modelado. ¿De acuerdo? Todo lo 3D es un grupo de elementos. Después vamos a conocer que hay elementos de referencia. En la anterior clase hemos creado niveles. El nivel es un elemento de referencia. Realmente no existe en el espacio. Los niveles, las rejillas y planos de referencia, por ejemplo. Los vamos a ir conociendo. Y si ya conocen algunos de ustedes esto, se van a ir dando cuenta. Y finalmente hay otro grupo, los elementos específicos de vista. ¿Por qué? No se olviden que estos modelos que hacemos no solamente es para tenerlo en 3D, sino que realmente los modelamos para que puedan representarse en planos. Entonces, tú cuando haces un plano y dibujas muros, todo, puertas, por ejemplo, vas a acompañar esto de textos, ¿no? Este ambiente es, digamos, aula y tiene distintas cotas. Las cotas, los textos, tal vez la cota de altura, el nivel de piso terminado, a veces ponemos, ¿no?, en los planos. Esos elementos que son de anotación se llaman elementos específicos de vista, porque en Revit podemos crearlos, ¿sí? Entonces está organizado de esa manera. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué? Porque cada uno de esos elementos se subdivide. Los de modelo tienen dos grandes grupos, los que son anfitriones y los que son componentes de modelo. Los anfitriones son los que acogen a otros, por ejemplo, el muro, el suelo, el techo, la cubierta. ¿A quiénes van a acoger? Dentro de un muro entra una puerta, una ventana, puede entrar algún mobiliario que se cuelga del muro, como ese rack que tenemos allá atrás, por ejemplo, ese gabinete, ¿no? Entonces, los elementos que van a ingresar a otro, esos son los componentes de modelo. Entonces, acá en anfitriones, ¿qué tenemos? Perdón si no se lee muy bien. Tenemos a muros, suelos, cubiertas, y acá en componentes de modelo tenemos escaleras, ventanas, puertas, mobiliario. Es decir, estos de acá se van a alojar en los elementos de acá, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento en el aula, los muebles están sobre el suelo. Aunque parezca algo muy obvio, en Revit eso es importante. ¿Por qué? Porque digamos, si el suelo cambia de nivel, digamos, bajo 1 metro o subo 1 metro, los mobiliarios tendrían que subir con el suelo. El muro, por ejemplo, que tenemos acá en el aula, pasa por favor. La puerta está alojada en el muro. Cuando el muro se mueva, se tiene que mover la puerta, ¿no? Porque está alojada en el muro. Lo propio esta pizarra que estamos viendo. Si el muro lo recorro hacia acá una distancia, con el muro tiene que venir la pizarra, ¿sí? Por lo tanto, en Revit tenemos elementos que se van a alojar en otros. Y hoy día vamos a hablar de este componente de muros. Realmente hay bastante contenido. Tampoco la idea es ver todo con tanto detalle, sino que sea práctico. Pasa, por favor. Permítanme aquí hacer una pequeña pausa, ¿sí? Muy bien. Ahora, si vuelvo atrás, perdón, atrás. Los elementos de modelo se dividen en dos grandes grupos, en anfitriones y en los elementos que se alojan en esos. Los elementos de referencia no tienen mayor subdivisión. Realmente solo están compuestos de estos tres principalmente, rejillas, niveles y planos de referencia. Ayer, bueno, el día martes, hemos conocido a los niveles. Ah, claro, lo voy a encender.
Adelante. Diseño 2. Diseño 2. Pasa por favor a cualquier equipo. Bien. Un poquito para ejemplo. Uy, 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 ¿dónde me he ido? ¿Dónde me he ido? Perdón, cuando hago un zoom, no es tan sencillo, ¿no? Discúlpenme. Ya. Entonces, hasta acá voy a tratar de hacer alguna anotación que tal vez hubiera sido más fácil en la pizarra, pero voy a tratar de hacerlo acá. Por ejemplo, si yo veo en 3D un muro, voy a dibujar acá un muro como si estuviera en isometría. Ahí tengo un muro. Ay, perdón. Ya. Con otro color voy a tratar de dibujar una puerta, digamos con este color verde. A ver acá. La puerta está alojada dentro del muro, ¿sí? Por lo tanto, el rojo es el anfitrión, el muro, y la puerta es un componente de modelo. ¿Qué sucede? Que este muro tiene que tener referencia. Tiene una base. La base está alojada en un nivel. Digamos es planta baja esto. Planta baja. Perdón, el pulso. Y la altura de este puede ser muy bien un primer piso. Piso 1, digamos. Lo que he marcado con azul son referencias. ¿De dónde a dónde va ese muro? Estas referencias es parte de este tercer grupo. Nosotros hemos visto a los niveles, perdón que esté bien chiquito, pero hay rejillas y también planos de referencia, porque vamos a necesitar referencias verticales también, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo señalarlo de esta manera. Esta podría ser una referencia vertical y esta otra puede ser otra, ¿sí? En el espacio tridimensional, no se olviden, necesitamos un límite abajo, arriba y en todos los sentidos. Entonces eso nos permite este grupo de referencias, tener niveles, rejillas y planos de referencia. A ver, voy a borrar estas anotaciones. Acá, borrar todos los dibujos. Sí, muy bien. Muy bien. Ahora acá. Tenemos otro grupo. Tenemos otro grupo, volviendo atrás, que son los elementos específicos de vista. Ya les decía las anotaciones, cotas. Entonces ese grupo también se divide en dos, porque tenemos elementos de anotación que son notas de texto, etiquetas, símbolos, cotas, pero también tenemos elementos digitales, es decir, texto, regiones, componentes de tal y 2D. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tratar de hacer aquí un ejemplo rápido para que se entienda. Es un poco extraño, pero vamos a poder hacer. Voy a hacer como un corte de un muro, ¿ya? Entonces, si yo dibujo un muro en corte, tengo aquí una línea, aquí otra línea, estoy representando el corte del muro en sentido vertical, lo voy a hacer. Digamos que aquí tengo una línea que me representa el dintel de la puerta, hasta abajo. Ya. Acá, por ejemplo, puede haber cierto acabado, un revoque exterior y un revoque interior, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se está entendiendo mi dibujo? Perdón. ¿Se entiende un poquito mi dibujo? Es un muro en corte vertical. El modelo me va a dar la posibilidad de modelar esto, ¿no? El muro. Pero muchas veces yo voy a necesitar, y voy a cambiar de color, voy a necesitar hacer ciertos detalles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tal vez yo quiero pintar solo un lugarcito de color para representar que aquí voy a tener un dintel de la puerta. Eso lo puedo hacer con un elemento de detalle. En AutoCAD eso conocíamos como hatch, ¿no? Un pedacito que lo rellenamos. El hatch aquí en Revit se llama región rellenada. ¿Ya? Ahora, voy a necesitar otro tipo de detalles, voy a necesitar cotas. A ver, voy a poner aquí un par de cotas de forma muy general. Digamos, aquí pongo una línea de cota, acá igual. Y eso que está, perdón, esto muy grueso. Voy a tratar de hacerlo más delgadito.
A ver, ahora sí creo que va a ser posible. Acá tengo una línea y aquí saco una vertical. Perdón mi pulso, ¿ya? Pero no es tan sencillo, la verdad. Bueno, acá tengo una cota y aquí otra. Digamos que esto mide 2,10. Uy, perdón el pulso. Y aquí tal vez tenemos 0, digamos 20. Bien, entonces acá en este detalle realmente tenemos varios elementos de Revit, ¿ya? A ver, voy a señalárselos. Lo que está en azul sería un elemento de modelo porque está modelado en 3 dimensiones. El detalle en amarillo puede ser una región rellenada, es decir, algo que yo le estoy colocando encima a lo que he dibujado para detallarlo más. Ojo en esto. El hecho de que en Revit podamos modelar en 3D no quiere decir que tienen que modelar todo, porque si no, también sería un tiempo demasiado largo, a menos que eso exija el trabajo. Por eso es que el día de hoy también vamos a ver niveles de desarrollo. Cuando uno modela en Revit, tampoco va a ir a entrar a modelar el tornillo, que a pesar que se puede, tendrían que organizarse muy bien para hacer eso. Una sola persona, no les digo que es imposible, pero es muy laborioso. Por eso es de que cuando tengamos en red esto configurado, sí vamos a poder trabajar simultáneamente. Pero hasta ese momento piensen también en la limitación humana que tiene cada uno. Y además la capacidad que tiene su equipo. Tampoco uno tiene que modelar todo porque se pone muy pesado y por muy último equipo que uno pueda tener, igual se va a cansar el equipo, ¿ya? No sé si conocían a este corredor Usain Bolt, que ha sido muy famoso, porque ha ganado varias medallas de oro en velocidad. Él evidentemente entrenaba todo el tiempo, pero tampoco era un loco que ni bien se levantaba y empezaba a correr, ¿no? Se preparaba. Y ustedes tienen que pensar así también con su equipo. Por muy bueno que sea el equipo, tienen que medirle la capacidad que le van a meter. Ya, ahora vamos terminando esta parte. Las cotas son elementos, aquí está, elementos de anotación. Todos estos elementos de anotación, ¿qué diferencia tienen con los detalles? Porque ambos son elementos 2D. La principal diferencia, ¿cuál es, estimados compañeros? Que la anotación va a anotar lo que ustedes han modelado. Es decir, que si yo cambio la altura de la puerta, la cota se va a mover. Porque si se mueve el modelo 3D, se va a mover la anotación. En cambio, mis elementos de detalle, si es que yo no los anclo correctamente, pueden no cambiarse, ¿no? O sea, realmente no están relacionados directamente con el modelo 3D. Bueno, vamos a ir entendiendo esto, pero antes de seguirnos mareando, voy a borrar esta parte. Y la intención de esta parte de la presentación, ¿cuál era? Que puedan conocer en qué se clasifican los elementos. Acá voy a volver atrás para que tengamos una recapitulación. Los elementos de Revit se dividen en 3 grandes grupos. Los elementos de modelo, es decir, todo lo que es en 3D. Lo que es en 3D tiene 2 grandes grupos, anfitriones y componentes que se van a alojar. Por ejemplo, en un muro se alojan puertas. Tenemos elementos de referencia, rejillas, niveles, planos de referencia, y elementos específicos de vista, anotaciones y detalles. Todavía aquí hay una subclasificación más. ¿De qué trata esto? Y con eso termino esta parte de la clase. Los elementos 3D se van a dividir en anfitriones y componentes. Los componentes se dividen también por especialidad. Es decir, puertas, ventanas, mobiliario es arquitectónico, ¿sí? Pero también no debemos olvidar que existen elementos estructurales y elementos MEP. Y justamente eso es algo que tenemos que desarrollar en esta gestión. ¿Cómo vamos a modelar realmente las instalaciones? Por lo tanto, necesitamos reconocer que sí hay elementos particulares para hacer vigas, para hacer pilares estructurales, zapatas, por ejemplo, hay otros más, pero también es importante que ustedes sepan hacer la armadura de refuerzo, es decir, el acero, ¿no? Todo el fierro que va a entrar dentro del hormigón. Eso también vamos a aprender a hacer, pero recuerden que es parte del grupo de elementos estructurales. Ojo que también en esto no seamos unos locos. No vamos a poner la armadura de todo el edificio, ¿no? Porque si no, no vamos a acabar.
tienen ustedes que elegir un detalle constructivo. Digamos, podemos hacer una columna con zapata o tal vez la unión de la columna con las vigas. Algo así, ¿no? O sea, tiene que ser muy puntual, porque si no es puntual la representación, se van a perder. Y ustedes recuerden, no son ingenieros civiles. Si ustedes están aprendiendo esto es para poder representar algún detalle, para poder entender la estructura. Pero en ningún caso ustedes van a hacer el cálculo. ¿Por qué? No porque no tengan la capacidad. Yo sé que ustedes pueden aprender y tienen la capacidad mental de poder hacerlo, pero también tienen que conocer su limitación profesional. Está escrito en la ley que los planos estructurales los aprueba un ingeniero de la especialidad, ni siquiera cualquier ingeniero. Por ejemplo, un plano sanitario tendría que ser un ingeniero con mención en sanitario e incluso registrado en el Colegio de Ingenieros Civiles Sanitarios. Yo sé que ustedes comprenden un plano sanitario y si no lo van a comprender, pero en su momento esto tiene que ser aprobado por la autoridad competente. Y ese es un gran problema que tenemos en las obras hoy en día. Lo propio aquí en los elementos MEP, vamos a aprender tuberías, conductos, rociadores y otros elementos más. Y un sistema mecánico, por ejemplo, de ventilación, tiene que ser supervisado por un ingeniero mecánico, ni siquiera un ingeniero civil. ¿Por qué? Porque tienen su especialidad y uno tiene que respetar esa limitación profesional. Sería lo mismo decir que tal vez el mobiliario o la función de un proyecto la revise un ingeniero. Eso está mal. La distribución espacial la tiene que hacer un arquitecto, porque estamos formados para eso. Entonces tenemos que ser respetuosos de aquellos. Sin embargo, estos elementos que les he mostrado son los cuales vamos a ver también en las lecciones en adelante. Entonces, yo voy a hacer acá una pausa del video porque hemos terminado una parte importante.